Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen esta tarde de jueves en el espacio informativo de TV UNAM, donde compartimos con ustedes temas que nos tocan sí como universitarios, pero también como sociedad. Y bueno, durante los siguientes minutos en la entrevista platicaremos de un cómic en torno a la migración que presenta la Asociación Médicos Sin Fronteras. Además, los invitaremos a disfrutar de una instalación lumínica en las islas de Ciudad Universitaria. Conoceremos además la historia del artista Pedro Coronel. Tenemos también información sobre nutrición y mucho más. Quédense con nosotros que ya comenzamos. A pie es el nombre del cómic de Médicos Sin Fronteras, que pone el foco en la población migrante y los riesgos que enfrentan miles de personas que buscan protección, seguridad y desarrollo fuera de su lugar de origen. Y bueno, quienes además de superar dificultades, por ejemplo, de comunicación, encuentran realidades complejas y restrictivas que los colocan en condiciones de vulnerabilidad. Y para hablar de esta herramienta que intenta sensibilizarnos a todos en todos los niveles, saludamos esta tarde a Hugo González, quien es el diseñador gráfico y multimedia de Médicos Sin Frontera. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés aquí con nosotros y vamos a platicar de esto, pero antes saludamos también con mucho gusto a Sergio Pérez, quien es el coordinador de comunicación en terreno de Médicos Sin Frontera México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rosa. Pues qué bueno que están aquí con nosotros. Hemos oído durante mucho tiempo hablar de esta asociación y quizás sea un buen momento y sea una buena idea comenzar por ahí. ¿Qué es exactamente? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación? Claro, pues Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria con operación en más de 70 países. A la fecha ya somos la organización médico-humanitaria más grande del mundo y bueno, operamos en todo tipo de situaciones, ¿no? Que van desde zonas de conflicto, como son los terribles conflictos que ahora ocurren en Sudán, en Gaza, en Ucrania, en Yemen, como en epidemias, en pandemias, en sequías. Por supuesto, esto tiene un chorro de perfiles y muchos campos de experiencia sobre que no se limita solamente a médicos, ¿no? Sino tenemos logistas, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros en agua y saneamiento, ¿no? Entonces, y por supuesto equipos de comunicación, ¿no? Como Hugo y yo, que venimos a presentar este cómic. Y eso es importante. Además, dije asociación, no se trata de una organización formal establecida con muchísima historia en nuestro país y en otras partes del mundo. Y qué bueno que mencionas esto para entender entonces qué se hace desde la comunicación, desde el diseño. ¿Cuál es, digamos, tu papel en una asociación como esta? Pues yo trabajo como diseñador gráfico, es mi título oficial, pero con el cómic yo fui el ilustrador. Y sí, más que nada trabajo con comunicación creativa, comunicación visual, comunicando sobre todo lo que comentó Sergio de las emergencias y situaciones de crisis por todo el mundo. Y más que nada mi enfoque es comunicarlo de una manera asequible y emocional y que le llega a más personas. Y sensible, porque además estamos hablando de temas delicados, de realidades complejas que muchas veces me parece ni siquiera podemos imaginar si no estamos en ese contexto. Y en este sentido me gustaría, Sergio, que nos hablaras un poco de la intervención, digamos, hasta dónde llegan, qué tanto pueden hacer en estas realidades a las que te referías hace algunos minutos. Claro, no, es muy complicado y cada situación pues demanda ciertas acciones, ¿no? En particular, por ejemplo, en África Occidental, si estamos hablando de temas de acceso al agua, ¿no? Y eso genera mayores enfermedades, entonces necesitamos perfiles específicos, como te contaba, para que tengan esta intervención. Ahora, acá en la región, que es México, Centroamérica, ¿no? Y que tenemos operaciones en México, Honduras, Guatemala y Panamá, en la frontera con Colombia, en el Darién. Pues tenemos muchísimas operaciones, mayormente enfocadas en migración, ¿no? Aquí en México tenemos Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Ciudad de México, Tapachula, Coatzacoalcos, por nombrar así. Entonces son varios lugares, pero bueno, no vemos que atienden pues sí una cierta circunstancia, especialmente como queremos hablar de la población extracontinental, ¿no? Que conocemos muy bien y el grueso de la población sin duda alguna viene de Sudamérica y de Centroamérica, pues son estas personas, ¿no? Que hacen la ruta más larga, ¿no? Cuando hay personas en nuestra región, en nuestro continente, que les toma meses, a ellos les toma años, en algunos casos hasta
décadas, ¿no? Claro, en eso estaba pensando. Cuando hablamos de migración pensamos quizás en una realidad y hoy entendemos que, por ejemplo, en México como país de migrantes no solo son los que se iban o los que se siguen yendo a Estados Unidos mayoritariamente, sino ahora son los que llegan, pero no necesariamente son centroamericanos, sino vienen de otras realidades, de otros contextos, de otros continentes. Y en ese sentido, pues preguntemos qué es exactamente A Pie, cómo está creado y qué es lo que está buscando este cómic, Hugo. Pues A Pie es una colaboración entre las oficinas de México y los Estados Unidos, de Médicos Sin Fronteras. Yo fui el ilustrador y también escribí la historia, pero todo fue basado en las testimonias y las historias reales de los migrantes extracontinentales. Yo fui invitado a los terrenos que tenemos aquí en la Ciudad de México, a hablar con migrantes extracontinentales. Hablamos con 3 familias sobre sus historias, algunos, pues la mayoría de África Occidental. Y sí, hablamos con ellos cómo fue sus viajes, cuánto duró, los obstáculos, la violencia que sufrieron. Y pues con todo eso lo recordamos o lo Retomaron, lo retomamos. Y yo regresé a los Estados Unidos a crear la historia de A Pie, que fue basado en todas estas historias. Hablemos de eso, pero me parece importante decir qué es lo que está oculto atrás de esta migración extracontinental, porque no se trata solo de un fenómeno, sino de muchos que están involucrados de forma evidente o no tan evidente. Sergio. Sí, es un demográfico que ha venido en evolución, ¿no? O sea, si en 2023 configuraba, no sé, un 5% de los migrantes que entraban a México, ¿no? Por ejemplo, para el siguiente año ya eran el 10%, para el siguiente un 11%, un 13%, ¿no? Entonces, estos incrementos hacen que la población ya sea algo a lo que se tiene que prestar atención. Digo, sean 1, sean 1000, hay que ponerle atención, ¿no? Y son necesidades urgentes. Pero esto supone nuevos retos, ¿no? Cambios de paradigmas y que pensamos también que era muy impactante ver pues el efecto de una ruta tan larga, ¿no? Si de por sí la ruta en sí, esto lo decían mis colegas psicólogos, ¿no? Que la ruta en sí misma es traumática, ¿no? Pero añadimos las condiciones de salida, ¿no? El 69% de las atenciones que dimos el año pasado aquí en Ciudad de México, la razón por la cual las personas habían salido de su lugar de origen era por violencia. El 69%, ¿no? Son condiciones complicadísimas. Y si esa misma condición se dio en Angola, se dio en República Democrática del Congo, en Afganistán, ¿no? Imaginen todo lo que tienen que vivir para llegar hasta acá, este último trecho de la ruta. No sé si es una pregunta que puedan responder, pero con esta investigación y con todo este trabajo que realizan de forma cotidiana, ¿qué es lo que ven, qué es lo que buscan en un país como México para que valga la pena, digamos, como todo este traslado, entendiendo que, por supuesto, están buscando siempre mejores condiciones de vida y que la violencia es un factor indispensable, pero ¿qué es lo que ofrece México? ¿Qué es lo que están viendo para que lleguen o para que viajen hasta acá? Hugo, Sergio. Bueno, yo pues... Después de estos testimonios, claro que sí, tienes información. En el proceso de crear el cómic y hablando con estas personas, me di cuenta que pues México le da mucha esperanza a la gente y que es el último paso, como estaba diciendo Sergio. No sé. No, y cuéntanos de eso, porque te quería preguntar acerca de cómo transformaste todos estos testimonios, todas estas historias para contar la historia de Terés y Jan. ¿Qué es lo que, tú viste de todo esto para que valga la pena que llegue a más personas con diferentes objetivos? De eso hablaremos en un minutito. Sí. Justo pienso en lo difícil. Había partes difíciles que nos compartieron de la violencia que sufrieron y pues era una cosa dibujar e ilustrar la historia de la distancia y el camino que tomaron, pero otra comunicar esta historia de una manera sensible y con temas bastante personales y sí, hacerlo con respeto a las situaciones. Entonces hay una parte del cómic que habla de violencia sexual y pues usando otro estilo y otro estilo gráfico, puedo
comunicar lo que pasó, pero sin ilustrar la violencia o ser muy explícito en la violencia. Entonces, sí, hablando como con mucha sensibilidad. Claro, se necesita en todos los sentidos. ¿Para quién está pensado este cómic? ¿Para las personas que están atravesando, que están viviendo esta situación? ¿Para las asociaciones, para las autoridades, que por supuesto todos tenemos una responsabilidad, para la sociedad en general? ¿En quién está pensado este cómic? Sí, justo fue una pregunta que basó la idea del cómic, que ¿por qué queremos hacer el cómic? Totalmente, sí. ¿Para qué? Sí, ajá. Entonces, lo que mencioné antes de que la comunicación visual y el arte puede ser un medio más asequible de contar las historias y además de una manera emocional, que escribimos muchos artículos que lo comunica de una perspectiva más periodística, objetiva, pero el cómic creo que lo lleva más a lo emocional y lo personal, a las historias personales. Entonces, el cómic sí quiere expresar esa perspectiva más personal, y queremos llegar a una audiencia más joven, o sea, que no está muy enterada en las noticias o leyendo artículos muy académicos, pero interesados en pues, historias sí, más impactantes o... El cómic es tu tema en este momento, el diseño gráfico es lo tuyo, por supuesto, pero desde hace muchos años se hace o se tiene que hacer desde esta organización una comunicación que sea eficaz, que sea sensible, pero además que sea directa. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son, digamos, algunos de esos principios que tienen marcados en la estrategia, en la cabeza y en la forma de trabajar para lograrlo? Por supuesto es parte del reto, ¿no? Esto es una expresión de ello, no tratamos de ser muy creativos, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, cada vez estamos más expuestos a noticias más extremas, de mayor violencia, con mayor, pues ahora sí que pues, más gráficas, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Y pues nosotros nos debemos también a los pacientes y a las personas que tratan MSF y nuestros médicos, psicólogos en el terreno, pues queremos darle la vuelta, ¿no? Y tratar de manejar un poco, que también hay un poco de luz en sus propios testimonios, que también son personas que viven y que existen, ¿no? Y queremos alejar del número. Creo que va de lo mano de lo que decía Hugo, ¿no? Que nosotros pues haremos el comunicado, ¿no? Y sacaremos la información muy precisa. Ahorita te estaba lanzando ahí un porcentaje, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es una parte. Y otra parte que también tiene que estar es interpelar emocionalmente, ¿no? Y hacer atención a que la historia de Teresa es una, ¿no? Pero esta historia se replica, ¿no? En muchas otras, en mujeres centroamericanas, sudamericanas, por supuesto, africanas, asiáticas, europeas incluso, ¿no? Entonces, pues este es el reto en el que nosotros como equipo de comunicación de Médicos Sin Fronteras afrontamos, ¿no? Y pues también es parte de lo divertido, ¿no? Claro. Como les contamos que tenemos otros cortos documentales animados, por ejemplo tenemos Somos Pajaritos, que pueden ver en nuestro YouTube, que cuenta la historia de la experiencia de migración desde 8 niños en un campamento en Reynosa, ¿no? que ahí es donde trabajábamos, y esto es de 2023. En 2024 hicimos otro sobre violencia sexual que se llama Una y Miles precisamente, ¿no? Entonces pues intentamos reinventarnos, ¿no? Digamos. Reinventarse y estar también como atentos a esas realidades que se van transformando. Hablabas de los motivos, de los números, que por supuesto son una referencia, que funcionan en distintos ámbitos, para tener una referencia, una idea de lo que está pasando, y el otro tiene que ver con la sensibilización, pero además el reto de llegar a estos nuevos públicos. Y en este sentido, ¿dónde encuentran o dónde podemos encontrar A Pie, que es este cómic, y además pues de las actividades que tienen a partir de mañana? Pues justo este fin de semana vamos a estar en CCXP y vamos a estar vendiendo, no vendiendo el cómic. No, dando el cómic. Repartiendo el cómic. Firmado por el autor, ¿no? Además, ¿y vas a estar ahí? Sí, voy a estar ahí tomando preguntas y hablando con la audiencia que viene a preguntar sobre el cómic. Esta convención es muy importante porque tiene que ver, busca llegar a nuevos públicos, a jóvenes o a públicos cada vez más jóvenes que se van renovando y que se van interesando. ¿Qué aporta este cómic en el sentido de cuál es que no sé si la palabra es la novedad, sino cuál es como el feeling, la emoción, la característica que resalta de un trabajo como este
entendiendo además pues todo el trabajo previo de haber escuchado, insisto, esos testimonios que, como nos decías, pueden ser muy fuertes, pueden ser dolorosos, conmovedores, pero ¿qué es lo que tú resaltarías de este trabajo? Pues justo la intención fue visibilizar este fenómeno que no es tan reconocida y sí, más que nada que sea lo personal y como dijo Sergio, que esta historia es una de muchas y que en realidad es más común de lo que pensamos y sí, no sé si... Sí, pues sí, es que tiene que ver, claro, con esta experiencia profesional, pero que nos toca de forma personal de muchas maneras. Y para terminar, Sergio, me gustaría que nos hablaras justo cómo se compagina, digamos, estas dos realidades, la personal, pero también la profesional, para hablar. En este caso hablamos de migración, que es el tema que se aborda en el cómic A Pie, pero que tiene que ver con las grandes dificultades de los tiempos contemporáneos. Uf, qué pregunta, Para Rosa. terminar. Sí. No, por supuesto que somos personas muy involucradas, ¿no? en nuestro trabajo como cualquier otra, ¿no? Como incluso aquí en el estudio y vemos a todos trabajando, pues nosotros tenemos que hacer pues lo que tenemos que hacer bajo las condiciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Por supuesto que hay condiciones mucho más adversas, mucho más complicadas, no traer atención a un conflicto como el de Sudán, ¿no? Por ejemplo, que es la crisis humanitaria más grande del mundo actualmente, y pues escuchar los testimonios de nuestros colegas que regresan cansados, que regresan fatigados, que regresan frustrados, pues es fuerte, ¿no? Y tenemos que hacer como redes de apoyo. En Médicos Sin Fronteras nos brindan este apoyo psicológico, ¿no? Por supuesto, pero bueno, también hay que reconocer mucho el trabajo, pues, el trabajo social, la promoción de la salud, los médicos, los psicólogos, todos los equipos que están en terreno día con día y que están expuestos, ¿no? Lo decía una compañera mía también del equipo de salud mental de manera muy precisa, no son las trincheras de la salud mental, lo que nosotros vemos en los campamentos acá, ¿no? Y eso es justo eso. impactante. ¿Y qué aporta, digamos, la parte creativa, la parte artística, la parte estética a situaciones tan complejas como estas? Justo creo que el arte es una herramienta muy fuerte de comunicar estos temas sensibles o pesadas y comunicarlo de una manera que no es tan abrumador o, como dije antes, académico o así con bastante texto. Obvio hay matices con cada situación y con cada situación que trabajamos en MSF, pero sí siento que la comunicación visual, el arte o formatos creativos son bastante importantes para comunicar estos temas. Y para llegar a públicos y a sociedades diferentes y que todos tenemos esa responsabilidad, como dices, todos hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos en los diferentes ámbitos, en las trincheras en las que estamos, pero hay temas en los que todos debemos comprometernos, como es, por ejemplo, la migración. Por supuesto, o sea, nada más quisiera agregar que todos somos parte de esto, ¿no? Por eso creo que es lo bonito que nos unimos MSF USA, MSF México, ¿no? Para hacer este proyecto, porque reconocemos que ambos países tenemos un rol que jugar en esto, ¿no? La sociedad civil, las empresas, los estudios, todo juega un papel dentro de la migración y todos podemos colaborar, ¿no? Porque migrar es un derecho, no es un delito. Exactamente, y además se trata de problemas complejos o de situaciones, fenómenos complejos que requieren soluciones complejas y además de tejer estas redes para atender desde muy distintos ámbitos. Qué gusto que hayan estado aquí con nosotros. Ahí está la invitación a acercarse a este cómic, a los diferentes trabajos que nos comentabas. Sergio Pérez, coordinador de comunicación en terreno de Médicos Sin Fronteras, y Hugo González, diseñador gráfico multimedia también de Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias por este trabajo y mucho éxito también en lo que está por venir. Gracias. Y bueno, ahora les cuento del Memorial del Xitle. Se trata de una instalación de luz que se presentará solo una noche y sucederá mañana, 30 de mayo, a las 7 de la noche en la Biblioteca y en la Hemeroteca Nacional, aquí en las islas de Ciudad Universitaria. La propuesta lumínica es presentada por la 12ª generación de la especialización en diseño de iluminación arquitectónica, dando muestra pues de sus conocimientos, aptitudes e inquietudes. Se trata de una invitación abierta a todo el público para disfrutar de nuestro campus universitario y además ser parte de esta experiencia única de luz y memoria que desaparecerá después de esta noche. Así es que no se lo pierdan.
El estreñimiento es una condición cada vez más común y la nutrióloga Gaby Morales nos da algunos consejos para tener una mejor digestión en armonía digestiva. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Digestiva. Yo soy la nutrióloga Gaby Morales. Yo les voy a platicar sobre algunos consejos y tips que pueden implementar para disminuir o evitar el estreñimiento. Primero hay que entender qué es el estreñimiento. Como definición, el estreñimiento es una alteración al intentar defecar o evacuar, y no solo se reduce a la frecuencia, sino también a la consistencia de estas heces, que no deben de ser muy duras, no deben de ser grumosas, y esta evacuación no tiene que ser difícil, no tienes que dedicar demasiado tiempo y esfuerzo. Entonces muchas personas piensan que por no ir al baño todos los días es algo malo, es algo que significa que hay estreñimiento. No necesariamente. Tú puedes ir nada más 3 veces a la semana a evacuar y puede ser algo normal, mientras esta consistencia también sea normal, que no sean heces duras y que esta evacuación no sea muy difícil. Es decir, que estés vaciando el 100% sin mucho esfuerzo. Entonces, algunos consejos que te puedo dar para evitar el estreñimiento son: número 1, es importante que te hidrates bien, que haya suficiente líquido para que esas heces se hidraten y se muevan con más facilidad. Número 2, es importante que hagas ejercicio, que tengas movimiento, porque esto es vital para esta motilidad intestinal. Número 3, es importante que consumas suficiente fibra, la fibra que está presente en frutas, en verduras, en semillas, en leguminosas. Y número 4, un tip muy sencillo pero muy efectivo, es comer 2 kiwis al día durante unas 2 semanas. La verdad es que sirve muchísimo, pruébalo y me cuentas. Y bueno, si ya intentaste todo esto sin mucho éxito, es necesario que acudas con un especialista, que te asesores con un especialista en salud digestiva, para que juntos identifiquen cuál es la causa raíz y puedan solucionarlo de fondo. Y bueno, si quieres saber más de este tema, te recomiendo seguirme en redes sociales, Instagram o TikTok como NutGaby Morales. Y UNAM Global TV nos acerca esta tarde a la figura, el legado y la propuesta creativa del escultor, dibujante y grabador zacatecano Pedro Coronel, quien falleciera el pasado mayo de 1985. Miembro destacado de la llamada Generación de la Ruptura, Pedro Coronel es un referente en la plástica mexicana por unir tradición y modernidad. Pero para llegar ahí, antes tuvo que recorrer un largo camino que inició cuando era aún muy niño. Sí, mi papá platica que su primer maestro fue un titiritero que había en Zacatecas, que lo conoció desde niño, y él lo toma como su primer maestro de escultura. Fallecido el 23 de mayo de 1985, Coronel nunca ocultó que fueron los viajes los que dieron forma a su mirada. De origen escultor, fue una visita a Francia la que lo puso en contacto con la obra de Paul Klee, y después, como él diría, nada fue lo mismo. A partir de aquel día, decidió dedicarse de lleno a la pintura. Decía Octavio Paz que Coronel pertenecía a aquel peculiar grupo de creadores a los que no les interesa la producción de cuadros, sino la creación de un mundo. Algo que se aprecia en La Lucha, óleo de 1959 que significó un parteaguas, pues es ahí donde concreta aquel lenguaje propio que buscó por años y muestra por primera vez la que sería su mayor aportación a la plástica mexicana, la conjunción de lo prehispánico y lo moderno. Pero no los plasma con la iconografía, con los dibujos prehispánicos de Códice, sino le da una interpretación moderna. Y le mete todo un color y una fuerza propia. Así como un uso único de los colores, al que Paz describió como la soberanía del rojo y el amarillo. A los europeos les parece muy violento el color que maneja mi padre. Es un color muy vivo, propiamente de México, ¿no? Casi de inmediato, la propuesta artística que Coronel concretó en el 59 llamó la atención de los críticos más respetados del momento, como Justino Fernández. Ese entonces ya era el director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y entra a la galería y mi padre sale despavorido a la cafetería de enfrente. Entonces ya Justino ve la obra y va y busca a mi padre y lo felicita. Le dice: Pedro, de verdad tu exposición me conmovió. Coronel vivía para el arte. Lo más importante siempre fue su visión, lo cual lo llevaba a no firmar sus cuadros.
Él decía que la firma descomponía la composición de la obra, que más firma que la propia pintura, ¿no? Pedro Coronel falleció hace 40 años, pero su obra aún dialoga con nosotros y nos invita a pensar sobre quiénes somos. Sigue siendo vigente su obra porque precisamente toda esta herencia prehispánica todavía está viva, es algo vivo en México, no es algo muerto. Y él fue el primero que yo siento que se dio cuenta que no era solo piedras, sino realmente era una cultura viva que... Y terminamos nuestro programa de hoy reiterándoles la invitación para disfrutar de Partida, esta película dirigida por Luis Ayllón, que fue filmada completamente aquí, les decía, en las instalaciones de TV UNAM. Se trata de una coproducción con Dodo Escenas, que será estrenada este viernes 30 de mayo a las 7 de la noche en las salas de la Cineteca Nacional. Y los boletos para que disfruten de esta función se estarán regalando en la cuenta de X de TV UNAM, así que les reitero también la invitación para que nos sigan en este perfil @TV UNAM. Y yo me despido también agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Nos vemos mañana y mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.